Yo titulé este mensaje, La gente busca a Jesús. La gente buscaba a Jesús por muchos motivos. Algunos lo buscaban nada más por lo que podía hacer por ellos, otros lo buscaban por curiosidad de ver lo que estaba haciendo, otros lo buscaban por necesidad. Pero había diferentes tipos de personas que estaban buscando a Jesús. Y hoy en día también la gente está buscando de Dios. La gente está buscando de alguna manera encontrar una respuesta, encontrar una cercanía con Dios. Y eso es bueno. Pero lo más importante es que nosotros podamos entender que el buscar a Jesús requiere un compromiso. ¿El buscar a Jesús qué? Requiere un compromiso. Cuando nosotros estamos buscando a Jesús, necesitamos comprometernos con Jesús. Porque ayer compartía una palabra y decía, bueno, el Señor llevaba al pueblo de Israel a la tierra donde fluye leche y miel. Y llegó un momento donde el Señor les dijo, bueno, yo no voy a ir con ustedes. Les voy a dar esa tierra, voy a enviar un ángel con ustedes, pero mi presencia no irá con ustedes. Y qué tremendo que a veces así está la iglesia, está en la bendición de Dios, buscando a Jesús, buscando al Señor, pero sin el Señor de la bendición. Y tenemos que tener cuidado con eso. Y quiero que me acompañes al Evangelio según San Juan, capítulo 6. Ahí vamos a estar, versículos 22 al versículo 40. Vamos a estar leyendo en esta mañana. Y la palabra nos enseña, y mi Biblia dice, la gente busca a Jesús. Versículo 22. El día siguiente, la gente estaba al otro lado del mar. La gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más de una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas se habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Esto sucede después de que Jesús los alimenta, de que es la multiplicación de los panes. Viene la gente, se dan cuenta que no están ahí. Jesús no se había ido con ellos porque si recuerda, Jesús se había apartado a orar los discípulos se habían ido. La gente pensaba que Jesús iba a regresar ahí al lugar, pero ahí es donde Jesús camina por las aguas y se encuentra con sus discípulos. Ellos se espantaron, etc. Ya conocemos toda esa historia. Por eso la gente pensaba que Jesús iba a regresar a ese lugar, porque no lo vieron subirse a la barca con sus discípulos, porque Jesús se apartó a orar y después se encontró con los discípulos de una manera sobrenatural, ¿verdad? Y acaban de ver milagros, acaban de ver la multiplicación de los panes, de los peces, acaban de ser saciados por Jesús de alguna manera, y una multitud de personas que estaban ahí, familias, niños, hombres, mujeres, pudieron ver el poder de Dios y empezaron a buscar a Jesús. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Porque hay gente que busca a Jesús precisamente para eso. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Hay gente que se acerca a Jesús cuando hay una necesidad. Bueno, creo que todos nos acercamos al Señor con una necesidad, ¿no? Digo, nos encontró el Señor en una necesidad. Estábamos en una necesidad cuando venimos al Señor, ¿verdad? Pero también podemos ver en la Biblia que como estas personas se acercaban solamente para ser saciados. Por ejemplo, los leprosos que se acercaron a Jesús y que les pidió que oraran por ellos. Jesús les dijo, vayan y preséntense delante del sacerdote, y en el camino fueron sanados. ¿Se acuerda de eso? Y de repente volvieron, nada más uno volvió con Jesús y era samaritano. Y los demás no volvieron. Se fueron con lo que estaban buscando, se fueron con su sanidad, pero no se fueron con la salvación. Solamente uno de esos 10 recibió la salvación. Y Jesús se da cuenta y dice, ustedes no me están buscando porque vieron las señales, ustedes me están buscando para saciar algo en sus vidas.
para que una necesidad se supla en su vida. Hermano, y tenemos que tener cuidado, como lo mencionaba en un inicio, de no tener una vida de esa manera, sino de buscar al Señor por quien es Él y no por lo que Él nos puede dar. Ningún amén. Tenemos que buscar a Dios por quien es Él, no por lo que Él nos puede dar. Él nos puede dar todas las cosas, pero lo más importante, lo mejor para nuestra vida es Él, es Jesús, es Dios. Y aquí estas personas lo reconocían como un maestro, porque le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Y si se da cuenta, Jesús no les explica cómo llegó ahí, simple y sencillamente va directo al asunto que le atañe, que es: ¿por qué me están buscando? ¿Qué es lo que están esperando de mí? Y cada uno de nosotros tenemos que resolver esa pregunta, ese cuestionamiento: ¿por qué estamos buscando a Jesús? Y a lo largo de la vida, del ministerio, hemos visto gente que ha venido por algo de parte de Jesús y se ha ido con eso que Jesús les ha dado. Pero ahora sus vidas están totalmente destrozadas, aunque Dios trajo una respuesta. Porque no entendieron quién era Jesús, porque no entendieron la relación que tenemos que tener con Él. Él nos puede dar todas las cosas. Me impactó la historia que leía ayer acerca del pueblo de Israel. Sí les voy a dar lo que les prometí. Los voy a llevar a esa tierra donde fluye leche y miel, pero mi presencia no estará con ustedes. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Ahí en el Éxodo usted lo puede leer. Me buscan no porque vieron las señales, sino porque comieron y se saciaron. Porque eso es lo que hace Jesús. Jesús sacia nuestra vida. Y tenemos que tener un cuidado de no solamente estar buscando a Jesús para ser saciado. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Bueno, porque cuando cada uno de nosotros creemos, entonces ya no solamente queremos ser saciados, sino queremos que el reino de Dios se establezca. Queremos que Él venga a obrar en nuestra familia, que venga a obrar en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Jesús les está diciendo: no estén trabajando. ¿Por qué? ¿Por qué les dice eso? Porque cruzaron todo el mar, hicieron todo ese viaje, toda esa jornada para encontrarse con Él, pero están buscando algo físico, algo que los pueda saciar, algo que traiga una respuesta. Y Jesús les está poniendo una perspectiva correcta. Ustedes tienen que buscar lo que pertenece a la vida eterna. Estamos en una cultura materialista. Estamos en una cultura que nos está enseñando que tenemos que trabajar, que esforzarnos, que ganar más, que tener una casa más grande, un mejor puesto, que tener mejor educación, y todo, no me malentienda, todas esas cosas son buenas. Amén. Todas esas cosas son buenas. Pero si ese es tu motor, entonces estás perdiendo algo. Porque Jesús está diciendo: trabaja por lo eterno. Esfuérzate por las cosas que van a permanecer por la eternidad. Esa comida que es para la vida eterna. No la comida que perece, que se acaba, que es perecedera. No. La comida que va a rendir por la eternidad. Y yo creo que se estaban confundiendo. Yo creo que en este momento estas personas que estaban ahí con Jesús, que eran discípulos también, que le estaban llamando maestro, que eran seguidores de Jesús, están completamente confundidos. Dice: bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que trabajar para la vida eterna? Porque, hermano, porque es fácil tratar de hacer cosas para sentirnos cómodos con Dios. Aún el estar aquí puede ser simplemente un acto de poderme sentir cómodo de que ya cumplí con Dios, pero salir igual, regresar igual a casa.
seguir viviendo la misma vida, seguir enfrentando las mismas situaciones sin una transformación en el fondo, solamente buscando una respuesta. Y sí, tal vez Dios te habla, tal vez sales emocionado, tal vez Dios te da una dirección en tu vida, pero después vuelves a lo mismo. Tenemos que tener cuidado de esas cosas, porque no es lo que nosotros podemos hacer, es quién está en nosotros. Y por quién está en nosotros, entonces podemos ver un fruto en nuestra vida. Amén. Que nos acercamos a Dios en necesidad. Yo por muchos años, por 5 años, los primeros 5 años de matrimonio, estábamos nosotros en un círculo vicioso, en un círculo del dolor, donde mis vicios y malos hábitos estaban trayendo dolor y destrucción a mi familia. Y por muchas ocasiones, en muchas ocasiones yo me acercaba con mi esposo y yo le decía, perdóname por lo que te estoy haciendo, pero no podía cambiar. No, volvía a las mismas cosas, volvía a suceder lo mismo. Hasta que tuve un encuentro con Jesús. Fue un encuentro sobrenatural. Y yo le dije, yo recuerdo en mi pensamiento cuando estaba en ese lugar, yo recuerdo que solamente le dije, Dios, si tú eres ese Dios que transforma mi vida, porque yo no puedo. Porque en verdad quiero ser transformado, pero no quiero. Pero no puedo. Yo quiero realmente dejar estas cosas, pero no puedo. No puedo en mis fuerzas, me comprometo y quiero, pero me ganan las ataduras, las ligaduras, ¿verdad? Ahora lo puedo decir así, pero yo decía, Señor, nada más cámbiame, si tú me puedes cambiar. Y desde ese día Dios ha estado en un proceso de transformación continua en mi vida. Creo que hay cosas visibles, hay cosas que se pudieron ver en ese momento, hermano, cuando yo me encontré con Jesús. Y entonces no es por lo que nosotros podamos hacer, es por quién está en nosotros. Muchas veces estamos nosotros también en un círculo así del dolor, estamos en un círculo, ¿verdad?, vicioso, y nos preguntamos cómo salir, qué vamos a hacer, por qué nos encontramos siempre en la misma. ¿Por qué? Porque pensamos que podemos hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Le están preguntando para que la obra de Dios se establezca, para que el reino de Dios se establezca, para que mi vida transforme. No es algo que tú puedes hacer, es algo que viene de parte de Dios. Cuando tú tienes una voluntad de someter tu vida a Dios, en humildad reconocer esas cosas que no son agradables delante de Dios y permitir que Él obre en tu vida para que sus propósitos se cumplan en medio nuestro. Si usted me hubiera conocido hace 25 años o 30 años, usted hubiera dicho, no, este muchacho no va a llegar a nada en la vida. De hecho, una vez un familiar mío, un tío se acercó conmigo y después me dijo, ay, yo pensé que, me da mucho gusto ver que estás bien, tú y Pati, yo pensé que ustedes no le iban a hacer. Así estaba en mi vida. Pero sabes que cuando entendemos que Jesús es más que suplir una necesidad, que no es algo que nosotros podamos lograr con nuestras fuerzas o agradarle, es una cuestión que viene del interior y que se manifiesta en lo exterior. No sé si me estoy dando a entender con esto. Es algo que empieza en lo interior y que sale. Ellos no podían hacer nada. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús le dijo, hey, que creas en mí, que creas en mí, cree en mí. Cree en mi palabra, cree que yo soy el Mesías, cree que lo que yo estoy haciendo es una realidad. Pon tus ojos en mí, no en las cosas que están a tu alrededor. Mire, versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Porque Jesús está diciendo, hey, miren, no se preocupen por eso, pongan sus ojos en mí. ¿Y qué le están diciendo esto? Bueno, si quieres que pongamos tus ojos en ti, haznos una señal. Qué tremendo, ¿verdad? Si quieres que crea en ti, dame una señal. Y mucha gente ahorita está así. Y sabe que mucha gente está enojada con Dios porque no han visto una señal en su vida. Mucha gente está inconforme con Dios porque no ven las señales que quieren ver. Empezando en el ministerio, yo recuerdo
que ir a orar por un familiar de una persona querida, un hermano en Cristo, pastor. E inmediatamente después que yo fui a orar por este joven, al día siguiente murió. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que de repente somos confrontados y decimos, Señor, ¿por qué? Si oré, porque no eres tú, ni es tu voluntad, es Dios. Aquí están ellos conflictuados con Jesús. Jesús le está diciendo, crean que Él me ha enviado a mí. Y él está diciendo, ¿qué señales vas a hacer tú para que te creamos que tú eres el enviado? Tienes que demostrarnos. Pero si acababan de ver la multiplicación de los panes y los peces. Acababan de ver que había sucedido el milagro. Venían de ahí, estaban con él, por eso estaban esperando que regresaran, porque vieron que se fue a orar a un lugar aparte y no lo vieron que se fueron en las barcas. Y es imposible que Jesús llegue al otro lado, pues si no hay barcas, ¿en qué barca se va? Yo creo que estaban esperando ahí para darle un ride en la barca para el otro lado, ¿no? ¿Qué vas a hacer para que te creamos? Y hay gente, hermano, que le ha dicho, Señor, si tú me haces esto, yo te voy a servir, y no han cumplido sus votos. Señor, si tú me das, si tú me respondes, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Hermano, cuidado con esas cosas. Porque si tú le haces un voto al Señor, tú lo tienes que cumplir. Tú y yo lo tenemos que cumplir. ¿Qué obras haces? ¿Qué obra haces? Le preguntan. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Es mi Padre que os da el verdadero pan del cielo. Uno de los problemas del pueblo de Israel es que veían a Moisés, pero no veían al Padre. Veían a un hombre, pero no veían a Dios que estaba atrás del hombre. Y eso sucede también hoy en día, que la gente pone su vista en los hombres y no ven al Dios que está detrás de los hombres. Porque Dios va a usar hombres para establecer su reino. Dios va a usar hombres para bendecir su obra. Su obra. Y cuando digo hombres, me imagino a la humanidad, no al sexo masculino solamente, el hombre, la mujer. Dios va a usar a su creación para que su reino se establezca, para que su iglesia crezca. Jesús les está diciendo, no fue Moisés, fue mi Padre el que les dio el verdadero pan del cielo. No fue Moisés, no vino una cosa de hombre, sino es algo que mi Padre. Entonces aquí Jesús ya está estableciendo el principio de que Él es Señor, de que Él es Hijo de Dios. Y los hombres siguen buscando una señal. Jesús se da cuenta. Ellos quieren tener una persona que seguir, hermano, pero cuando nosotros seguimos personas, estamos en riesgo. Hermano, porque nosotros somos falibles. Cada uno de nosotros que estamos aquí somos falibles. Tenemos cuestiones de carácter, tenemos cuestiones en nuestra vida que Dios está tratando con nosotros y a veces nos equivocamos. Y entonces la gente se confunde porque está viendo a las personas y no está viendo al Dios que está atrás de las personas. Y es lo que estaba pasando con estos discípulos. Ellos estaban viendo a Jesús, pero no estaban viendo a Dios que estaba atrás de Jesús. Lo veían como un maestro que podía hacer señales, que Dios le respondía, pero no lo veían como el Hijo de Dios. Y entonces Jesús empieza a dejarles claro, miren, no hay nada que ustedes puedan hacer. Ustedes lo que tienen que hacer es creer en mí. Y si quieren una señal, la señal es que yo soy hijo de Dios. Esa es la señal que yo les voy a dar. Es como si tú y yo venimos con el Señor y le decimos, Señor, fíjate que, no sé, tengo una necesidad, súpleme esta necesidad, quiero ver esta señal. Y el Señor te dice, mira, la señal soy yo. ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? No, Señor, pero yo quiero que me respondas esto. No, la señal soy yo. Cree en mí nada más. A veces es complicado eso. A veces es complicado nada más descansar en el Señor. Hermano, yo quiero decirte algo. En este mundo hemos sido educados para ver las cosas de una manera.
Todo el sistema nos ha educado, nos ha preparado para poder ver cosas de una manera. Aunque usted diga, no, yo no, sí, hemos sido impactados por todo nuestro entorno para que nuestra percepción y nuestro entendimiento, nuestro aprendizaje sea de una manera. Y cuando nosotros aprendemos a romper eso y podemos poner nuestra vista en Jesús y sobreponernos sobre todas esas cosas y honrar la palabra de Dios y tomarnos de Él, sentirnos seguros en su presencia, entonces la manifestación de Dios vendrá sobre nuestra vida. Entonces vendrá una añadidura. Pero lo más importante es Jesús. ¿Qué es lo más importante? Jesús. Y a veces nos desgastamos tanto buscando, Señor, mándanos una señal para que te creamos, que tú estás conmigo. Pero si no te manda la señal, ¿no vas a creer? Es que yo le pedí a Dios que sanara a mi madre y no la sanó y se la llevó y me voy a enojar con Dios porque se fue. Es que yo le pedí a Dios que me diera esto, que me diera el otro, que me ayudara en mis finanzas, mi trabajo, pero no lo ha hecho. Estoy aquí, no lo veo, no lo escucho. Y entonces te vas a empezar a mover en tus fuerzas. ¿Qué vas a hacer? Él está diciendo, yo soy suficiente. Ahí donde estás, en medio de tu necesidad, yo soy suficiente. Nada de lo demás te va a saciar. Yo soy suficiente. Yo te pregunto en esta mañana, ¿Jesús es suficiente para ti? ¿O estás luchando? Estás luchando por alcanzar, por lograr, por hacer. Dios es el que mi Padre, Dios es el que les da el verdadero pan del cielo. Está estableciendo un principio. Vamos al versículo 33. Mire, ellos están hablando del maná. Ahora Jesús dice, mi Padre les envió el verdadero pan del cielo. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios no es el maná que bajó por un momento y que sació tu vida por un momento. Y que llegó un momento en la vida del pueblo de Israel que ya no querían maná. ¿Se acuerdan? Que se empezaron a quejar del maná, ya no queremos maná, y luego queremos carne, y luego queremos chicharrones, y luego queremos... No, se empezaron a quejar del maná. ¿Sí se acuerda? Porque eso nos sacia. Y Jesús está estableciendo un principio y le está diciendo, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. No solamente a ustedes, sino al mundo entero. Ahí está cambiando un principio, estableciendo una verdad. Y le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Todavía no entendían que Jesús es el pan. Queremos ese maná, queremos ese pan, queremos eso que da vida al mundo. Nosotros tenemos ese deseo. Y entonces Jesús les suelta esta verdad. Y les dice, versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy ese pan que ustedes necesitan. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué dice? No creen. Están caminando conmigo, están viendo los milagros, están viendo maravillas, están viendo los prodigios, pero no, ¿qué? No creen. Y eran discípulos, era gente cercana a Jesús. Jesús les revela quién es Él. Y dice, mire, ese maná está bien, lo que hizo Moisés está bien, pero lo que está pasando delante de ustedes es más grande, es más glorioso, es más poderoso, porque yo soy el pan de vida. Wow, qué revelación está dando Jesús a sus discípulos. Y el que a mí viene nunca pasará hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué está hablando? Lo que puede saciar tu vida soy yo. Pero ¿qué pasa? Vuelvo a lo que le comentaba. En este mundo hemos sido entrenados, hemos sido enseñados que lo que sacia es tener una buena cuenta en el banco. Que lo que sacia es que no debas la hipoteca.
Que lo que sacia es que tengas buen vestido, buena comida. Que lo que sacia es que te puedas ir de vacaciones 2 veces al año. Y que lo que sacia son cosas materiales. Pero Jesús está diciendo, no, no, eso no es lo que sacia, eso es lo pasajero. Yo soy el pan de vida. El que en mí cree, dice, será saciado. No tendrá hambre ni sed. Y dice, sed jamás. O sea, que nunca vas a pasar con hambre o con sed. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pastor, ¿qué está diciendo? Que nunca vamos a tener necesidad. No, que en medio de la necesidad, cuando tú y yo creemos que Jesús es suficiente, podemos tener contentamiento con cualquier circunstancia que estamos enfrentando. ¿Cuántos dicen amén? No es que no vaya a pasar por necesidad. Claro que vamos a pasar por necesidad. Pero en medio de la necesidad, lo que satisface tu vida y mi vida es Jesús. Es Jesús. Hay gente que tiene apegos con su trabajo, con su esto, con su otro, con su aquello, con personas. Y cuando esos apegos se rompen, la gente se desmorona. ¿Sí ha visto gente así? La gente se cae porque no están sostenidos en Jesús. Claro, sentimos, claro, nos duele, pero no nos vamos a derrumbar porque Jesús es suficiente. Yo lo único que te quiero preguntar en esta mañana, y si algo puedo dejar en tu corazón, es que pienses, ¿Jesús es suficiente? ¿Jesús es suficiente? Danos de ese pan. Y Jesús dice, yo soy ese pan. Yo estoy aquí para saciar tu vida, tu corazón, tu alma. Ay, pastor, pues sí, pero por eso cuando Jesús se encontró con el hombre, el joven rico, y le dijo, bueno, está bien que ya has hecho todo, que eres obediente a los mandamientos, pero ahora te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y sígueme. Porque Jesús es suficiente. Jesús es más que todas las riquezas. ¿Y qué dice la palabra? Él se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. Qué tremendo, ¿verdad? No, hombre, es que Jesús, mis cosas valen más que tú. Mi trabajo vale más que tú. Mi familia vale más que tú. Mis amistades valen más que tú. Y la gente no quiere dejar. No que no me malentienda. Dejar en el sentido de que tu dependencia no esté en esas cosas, sino que dependas de Jesús. Que Jesús te sacie. Jesús, que aunque estés pasando por necesidad, que aunque te falte el alimento, o que te falten los ingresos, o que te falten las cosas que te falten, Jesús sea el que te está sosteniendo, que Él es suficiente para ti. Amén. Pero ¿qué le dijo? Ustedes me han visto y no creen. Y hay personas que han visto el poder de Dios, que han visto milagros, maravillas, prodigios de parte de Dios, pero aún no creen. Aún Jesús no es suficiente. Aún Jesús no es suficiente. Él es el único que puede saciar nuestra alma. Por eso hay gente que tiene mucho dinero, famosos que se suicidan, que pierden su vida, que están en depresión, que tienen millones y millones de dólares y tienen propiedades y bienes, pero eso no sacia el alma. Solamente Cristo puede saciar un alma. Ni todo el dinero del mundo, ni todas las posesiones del mundo pueden saciar un alma. ¿Cuántas cosas hemos escuchado de gente multimillonaria que acabó en un suicidio, que acabó quitándose la vida porque estaban vacíos por dentro? Porque eso nos sacia. Y cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo que te sacia es Cristo. No tendrá sed jamás, no tendrá hambre jamás, porque tú estás saciado en Él. Estás seguro en Él. Y esa seguridad te va a traer bendición. Esa seguridad te va a traer añadidura.
Esa seguridad va a traer provisión para tu vida. Esa seguridad te va a dar la fortaleza para enfrentar cada situación y ver el poder de Dios obrando en tu vida. Pero tenemos que creer, porque la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Yo creo que Dios puede hacer algo, claro que sí, pero no nada más eso. Yo creo que Cristo vive en mí y Él es suficiente para mi vida. Amén. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Qué preciosa promesa. Jesús está diciendo: yo no rechazo a nadie. Cuando tú vienes a mí, yo no te voy a desechar. Dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora ya les está diciendo, a ver, esto va escalando, porque Jesús está diciendo: yo soy el pan de vida. El maná fue una cosa, pero lo que yo le estoy diciendo es otra cosa. Yo soy la vida eterna. Yo soy el que te va a saciar. Y ahora está hablando de la eternidad. No solamente, por eso hablábamos en un principio de las cosas eternas. Y aquí Jesús está estableciendo el principio eterno y dice: lo resucite en el día postrero. Hermano, porque nuestra vista tiene que estar en la eternidad. Está bien prepararnos, está bien esforzarnos por tener cosas buenas, está bien que te prepares académicamente, que tengas tus títulos, tu maestría, tu doctorado, pero también prepárate para la eternidad. Prepárate para ese momento, el día postrero, cuando Jesús va a venir por nosotros, que podamos ser hallados dignos. Porque estamos tan sumergidos en salir adelante, en cumplir nuestras metas, propósitos, en alcanzar, en tantas que se nos olvida la eternidad. Como aquel hombre que estaba construyendo graneros y que estaba diciendo: ahora voy a meter mis riquezas, voy a almacenar, y ahora voy a decir a mi alma: come, bebe, regocíjate, porque todo esto has acumulado. Y el Señor le dijo: oh, necio, hoy tu alma va a ser demandada. Wow. Y todo lo que has guardado, ¿de quién será? Porque nos preparamos para tantas cosas, pero no nos preparamos para ese día. Hermano, hay que prepararnos. El día está cerca. No te quiero espantar, y no sé la hora ni el día, nadie lo sabe, pero ya faltan 2000 años menos. Ya estamos más cerca. Y lo digo por el tiempo pasado, no lo digo por el tiempo futuro. Lo digo porque ya pasaron 2000 años que estamos esperando de la venida del Señor Jesucristo. Ya falta menos. Yo pregunto, iglesia, ¿nos estamos preparando para el día de la resurrección de nuestras almas? ¿Nos estamos preparando para la eternidad o seguimos tratando de acumular cosas y placeres y cosas materiales en este mundo? Si tú has leído tu Biblia, te das cuenta que Abraham, que fue mencionado como amigo de Dios, era un hombre riquísimo. En su época, yo creo que él era multimillonario. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque Dios era suficiente para él. Porque él no andaba buscando más. Dios le daba más porque él era suficiente. Y puedo irme en la Biblia y puedo decirte: David, un hombre un hombre próspero, un hombre que gobernó una nación. Puedo hablarte José, que en un lugar pagano, en un lugar donde no estaba la gloria de Dios, Dios lo puso como vicepresidente, gobernador de toda una nación para bendecir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tiene un corazón recto. Porque Él es el que sacia. Josué pudo haber tenido conflictos emocionales, psicológicos, porque sus hermanos lo golpearon, lo echaron a la cisterna y lo vendieron. Y luego fue vendido como esclavo.
El trato que ha de haber recibido por los ismaelitas que lo compraron, el trato que ha de haber recibido en ese momento, las cosas que ha de haber pasado antes de que lo comprara Potifar. Él pudo haberse amargado, él pudo haber tenido problemas emocionales fuertes, pero que lo saciaba una promesa de Dios, un sueño que estaba impreso en su corazón y decía, esto es algo de Dios. Y aún en medio de toda esa, de esa idolatría y de toda esa forma de vida que no agradaba a Dios, él se mantuvo honrando al Dios invisible. Él no se dejó llevar por todas esas imágenes que estaban ahí en Egipto, por todos esos dioses que ellos adoraban. Él no se dejó llevar por la cultura en la cual estaba viviendo. Él dijo, no, yo voy a mantener mi corazón para ese Dios, el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo voy a mantener mi vida recta. Y Dios lo honró en un lugar pagano. Nunca había pensado eso. No era un ambiente cristiano. No estaba en una burbuja. Estaba expuesto. ¿Por qué? Porque él tenía un deseo de Dios en su corazón. Yo te pregunto, ¿te estás preparando para la eternidad? Y mira lo que dice el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga bien todas las cosas. Así dice su Biblia. Sea prosperado en todo. Así dice su Biblia. Le vaya bien en su trabajo y en su familia. La cuenta del banco le crezca. Así dice su Biblia. ¿Qué dice? Tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tenga vida eterna. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Es algo para la eternidad. Hermanos, necesitamos tener conciencia de la eternidad. ¿Me ayudas, Joel? Hace unos días fuimos a desayunar a un lugar ahí en la carretera. Pasamos por un lugar, había un accidente automovilístico, 3 muertos. Un carro que salió a la carretera, chocó con un árbol. E íbamos ahí con otros hermanos. Y digo yo, qué frágil es la vida. Qué fácil es salir de tu casa mal y no saber qué es lo que te está esperando afuera. Porque no estamos conscientes de la eternidad. Pensamos que el día de mañana ya lo tenemos asegurado. No lo tenemos asegurado. Mañana me pongo bien con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Mañana me corrijo. Hay gente que dice, no, ya cuando esté viejo me pongo a cuentas con Dios. Si llegas y si no llegas. Hermano, estamos hablando de cosas eternas. Yo te puedo decir una cosa. Dios se encarga de proveer para todas tus necesidades. Tenemos un Dios de abundancia. Amén. Tenemos un Dios. Dice la Biblia que Él es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Dios no está peleado con eso. Pero lo que Dios está buscando es que la eternidad esté en ti. Es que Cristo esté en ti y que Él sea suficiente. Y que aunque vayas a más, solamente Cristo sea suficiente. Aunque crezca tu conocimiento y llegues a lugares de eminencia y Dios te prospere y te dé sabiduría y te dé riquezas, que Cristo sea suficiente. Y que seamos conscientes de la eternidad. Porque Cristo nos ha salvado para la eternidad. Hermano, hay eternidad en ti. Gracias por ese amén que lo cree. Hay eternidad en ti. Pero el Señor quiere eternidad para todos. Tú y yo hemos creído en Jesucristo, pero ahora nosotros tenemos que ser instrumentos en manos de Dios para que otros también crean. Para que otros puedan ser sostenidos por Jesús en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades. Pero sabes, si nos ven a nosotros quebrados, si nos ven a nosotros quejándonos, si nos ven a nosotros viviendo como todo mundo vive, claro que tenemos luchas y aflicciones, pero podemos decir, ¿sabes qué? Yo estoy confiado. Yo no sé qué voy a hacer, no sé qué es lo que viene, pero mi Dios sí sabe.
Yo no sé cómo le voy a hacer para sacar el negocio, para pagar la renta, para rescatar a mis hijos. No sé, me falta la capacidad, pero mi Dios sí sabe. Y yo confío en Él. Y en medio de esa circunstancia, Él me sacia. Él me da la tranquilidad que yo necesito para orar. Él me trae la sabiduría para poder intervenir en las situaciones. Pero no solamente eso, porque Dios no quiere que eso quede aquí. Dios quiere que vivamos así. Dios quiere que seamos luz en medio de todo este mundo que está en tinieblas. Pero Dios quiere que vayamos a la eternidad. Y que nos preparemos para la eternidad. Que así como nos esforzamos para alcanzar cosas materiales o físicas, podamos esforzarnos también por alcanzar lo eterno. Amén. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, gracias te damos en esta hora